Algunas escenas de este programa fueron grabadas nuevamente, incluyendo imágenes de las investigaciones. En la escena de una sobredosis de droga, los investigadores se enfrentan a un asesino en serie. Algo en el agua causó la muerte de una trabajadora en Arizona. Sus colegas se sienten afortunados de seguir vivos. Pero los detectives deberán revelar los macabros planes de un envenenador en masa. Cuando una mujer adinerada es hallada muerta en su baño, los investigadores descubren que no fue suicidio. Los análisis muestran que hay algo que salta a la vista. ¿Pero bastarán para hallar al asesino? Este mundo material está formado con solo 113 tipos de átomos. Sus combinaciones pueden hacer maravillas, pero en las manos incorrectas son una medicina letal. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. Medicina letal. El 10 de diciembre de 1994 a las 10 de la mañana, la policía de Detroit llega al cuarto de hotel de Lowell y Roberta Amos, a una cuadra de la estación de policía. Lowell había informado que su esposa murió por una sobredosis de cocaína. La policía encuentra unas cartas y una pajilla de cocaína en la mesa de noche, pero no había señales de la droga. Amos dijo que cayó en pánico y se deshizo de ella cuando despertó y vio a su esposa muerta. Para la policía parecía que Amos había hecho algo más que deshacerse de la cocaína. La habitación estaba impecable, como si la hubieran limpiado hace poco. Pero el edredón donde estaba la víctima estaba completamente manchado de lado a lado. Creo que hay que analizar la manta. Aunque la víctima no llevaba maquillaje, la almohada estaba llena de cosméticos. Cuando el forense examinó a la víctima, se convenció de que había muerto horas antes de que se notificara a la policía. Las sospechas de que Amos sabía más de lo que decía aumentaron. Los agentes de homicidio llegan y Lowell Edward Amos dio su declaración de lo ocurrido esa noche. Yo abro. Roberta Hola. Amos fue vista por última vez ¿Cómo con su están? esposo en el cuarto de hotel de su socio comercial, Norbert Crabtree, y su novia Darcy Smith. Pónganse cómodos. Gracias. Era la fiesta de Navidad de la compañía y se dieron habitaciones a los ejecutivos para que no tuvieran que regresar en auto. Aunque Lowell y Roberta estaban extraoficialmente separados, ella aceptó acompañarlo. Bueno, Luego, Crabtree invitó a Lowell y a Roberta a su habitación para seguir celebrando. Se quedaron hasta las 4:30 de la mañana. salud. Lowell declaró que después de regresar a su cuarto hicieron el amor y consumieron cocaína. Lowell se quedó dormido y Roberta siguió consumiendo. Dijo que ella tenía problemas en los senos paranasales y no podía aspirar, por lo que halló otra forma de consumir. Tuvo una sobredosis mientras él dormía. Como había drogas en el lugar, tuvo miedo de llamar de inmediato a la policía y se deshizo del resto. Pero eso no explicaba por qué tardó tanto en llamar a las autoridades. Muestras tomadas en el área vaginal de la víctima dieron positivo por presencia de cocaína. Pero no había otras señales externas de la droga, lo que era inusual.
En su organismo tenía 14 veces más cocaína de lo que normalmente se encuentra en una sobredosis. Murió antes de que su organismo asimilara la sustancia. En el envenenamiento por cocaína, la muerte es precedida por fuertes convulsiones. La química forense Phyllis Good no creía que Amos compartiera la cama de la víctima sin haberse dado cuenta. De hecho, no era probable que se hubiese dormido. La cocaína es un estimulante del sistema nervioso central y produce el efecto de mantener despierto y lleno de energía a un individuo. Es inusual que alguien pudiera dormir justo después de consumir cocaína. Esta sábana de aquí hay que guardarla. Lowell Amos hizo lo posible para limpiar la escena, así que nadie se creyó su historia sobre la muerte de su esposa. Ahora había que probar que él la mató. En el laboratorio de la policía de Michigan, Phyllis Good examinó las sábanas a fin de determinar la causa de las manchas. No parecía haber nada en la escena que las hubiese producido. Como el cadáver estaba tan limpio, se sospechaba que Lowell lo había lavado antes de llamar a la policía. Los investigadores esperaban hallar evidencia en la manta. Esta fue analizada con químicos que revelaron las manchas con mayor claridad. Se cortaron y midieron porciones. Como las manchas estaban en casi toda la sábana, Good tomó muestras de todas las áreas. Se repite el mismo proceso con la funda de almohada para encontrar otras sustancias además de maquillaje. Los patrones de las manchas indicaban que la funda no fue usada simplemente para limpiar el rostro de la víctima. Lo que parecía ser labial o lo que vimos como labial ocultaba una marca en la almohada que parecía ser una mordida, marcas de mordidas. Y estaban en esta área debajo del punto azul. La coloración azul es una prueba de laboratorio. La gente que estuvo en la fiesta declaró que la víctima había usado maquillaje. Cuando su cuerpo fue encontrado no tenía, pero la almohada reveló que se acostó en la cama llevándolo. Miren, podemos... Al parecer había mordido la almohada. O la almohada había sido presionada en su rostro antes de morir. Cuando terminemos aquí, Una herida en la nariz indicaba que la almohada fue presionada con gran fuerza. Las muestras de la funda y las sábanas fueron enviadas al laboratorio de policía para su análisis. Los investigadores esperaban los resultados. Mientras la policía interroga a Norbert Crabtree y a otro socio comercial. Él admitió que el día de la muerte, Lowell Amos lo había llamado a las 8:30 de la mañana diciendo que necesitaba ayuda, pero no especificó. Crabtree, quien se despertó con la llamada, no llegó sino hasta las 9:30 con otro socio. Lowell les dijo que Roberta estaba muerta y les dio una bolsa para que la guardaran. Se asigna el caso al detective Patrick Henahan. Los objetos mencionados fueron una toalla de baño del hotel. La toalla estaba manchada y con un terrible olor. También un abrigo y una jeringa con una aguja en un estuche pequeño de cuero. Luego Amos les pidió los objetos a sus amigos. Los investigadores nunca los encontraron. Para determinar lo ocurrido tenían que basarse en la evidencia obtenida hasta ahora, la sábana y la funda de almohada. Los resultados de laboratorio mostraron rastros de cocaína en la sábana, pero eso fue todo. los resultados de las pruebas no mostraron orina o presencia de orina, tampoco semen o fluidos seminales. Lo único que se identificó de las áreas marrones fue categorizado como material vegetativo.
Los resultados de las manchas marrones no fueron concluyentes, no arrojaron luz sobre lo ocurrido, sino que profundizaron el misterio. El hecho de que hubiese manchas de cocaína en la sábana solo confirmó lo que los investigadores ya sabían, que Lowell Amos había manipulado la escena, ya sea por miedo a ser culpado por la muerte de su esposa o para esconder la evidencia que probara que la asesinó. Mientras los investigadores consideraban ambas opciones, Lowell Amos se enfrenta con su pasado. Parece que Amos sí era un verdadero asesino de mujeres. Cuando se corrió la voz sobre la investigación de la muerte de Roberta Amos, los detectives descubren más sobre el sospechoso Lowell Amos. Tenía un historial perturbador con las mujeres. Hubo 2 que declararon que antes de casarse con Roberta lo conocieron en un bar, tomaron unos tragos con él y se despertaron en su apartamento sin recordar cómo habían llegado allí. Otras dijeron que se habían enfermado gravemente después de tener relaciones con él. Todas afirmaron que él las drogó. Pero aún faltaban las declaraciones más sorprendentes. Recibí llamadas de familiares, también llamadas de doctores, investigadores privados, oficiales, amigos, de lugares tan alejados como Oregon. La mayor parte de la información no solo era sobre Roberta, sino sobre su esposo, Lowell. Me dijeron que esta no fue la primera esposa de él, que murió joven bajo circunstancias sospechosas. Ninguna de las muertes fue considerada como un crimen en su momento, pero los tiempos habían cambiado y la muerte de Roberta reveló otros incidentes. En 1994, Michigan cambió sus reglas sobre evidencia. Incidentes anteriores ahora podían añadirse a un juicio criminal presente. Si el oscuro historial de Amos estaba relacionado con la muerte de Roberta, el caso en su contra sería el primero en ser enjuiciado bajo esas nuevas normas. Nancy Westbell, asistente del fiscal del condado de Wayne, Michigan, acudió a ver si las normas eran aplicables a Lowell Edward Amos. Si podíamos mostrar cuáles eran las verdaderas intenciones del señor Amos al examinar los casos de las otras mujeres, al investigar sus vidas, sus muertes y cómo Ed Amos las había tratado y lo que les había hecho mientras morían. La primera esposa de Lowell, Sondra Amos, murió en 1979 con 36 años. La pareja estuvo casada 9 años. De acuerdo con Lowell, Sondra mezcló un sedante llamado Dalmane con vino y debió haberse desmayado y golpeado la cabeza con el mesón del baño. Aunque la autopsia de Sondra reveló rastros de alcohol y Dalmane en su organismo, no bastaban para incapacitarla. La mayor parte de la droga estaba en su estómago sin digerir. Solo tenía una pequeña lesión en el ojo, que no bastaba para desmayarla o matarla. La causa de muerte no fue determinada, pero las circunstancias no generaron suficientes sospechas como para empezar una investigación. Sin embargo, un detalle atrajo la atención. Después de que los médicos se llevaron a Sondra, una vecina encontró a Amos quemando algo en la chimenea. Tenía que quemar esto primero. Dijo que era la ropa de su esposa, ensangrentada por el accidente. Pero lo que mató a Sondra no le dejó cortes ni laceraciones. No había sangre en la escena, y ella fue llevada en las mismas ropas que usó cuando murió. Así que nos preguntamos, ¿qué quemaba Ed en la chimenea? ¿Y por qué era tan importante que tuvo que destruirlo antes de que todos supieran lo que era? Lowell Edward Amos recibió $350,000 como beneficiario del seguro de su esposa. ¿Estás bien? Poco después llegó la esposa número 2, Caroline Amos, la amante que tuvo mientras estaba casado con Sondra. ¿Cómo? Su matrimonio fue inestable. La razón fueron las costosas pólizas de seguro que Lowell adquiría a nombre de su nueva esposa,
En 1988, como no quiso disminuir esas pólizas, Carolyn lo echó de la casa. Fue a vivir con su madre, Mary Towles, de 76 años. Se quedó con ella por cerca de 2 semanas hasta que se enfermó y fue llevada a la sala de emergencias. Su doctor comentó que parecía haber sido drogada, pero ninguno de sus medicamentos explicaba el estado de su desorientación. En el hospital empezó a recuperarse y fue enviada a casa. Carolyn Amos llamaba a Mary Towles todos los días para saber cómo estaba. Unas semanas después del regreso de Towles, Lowell respondió la llamada de Carolyn y dijo que acababa de descubrir que su madre estaba muerta, al parecer desde hace horas. Carolyn. Carolyn fue a la casa con una amiga y se encontraron a Lowell mientras llevaba sus pertenencias a su auto. Él no quería que nadie supiera que vivía allí. Lowell heredó más de $1 millón por las propiedades de su madre. Debido a su edad, no se realizó ninguna autopsia en Mary Towles. Carolyn dejó que Lowell regresara a la casa. 9 meses después, en la primavera de 1989, Carolyn también muere. De acuerdo con la declaración de Lowell, él le llevó una copa de vino a Carolyn mientras ella estaba en el baño secándose el cabello. Cuando fue a verla después, la halló muerta en el suelo, al igual que su primera esposa. Los médicos tardaron en llegar a su apartada casa. Era demasiado tarde para revivirla. Amos sugirió que ella pudo haberse electrocutado con el secador. ¿Qué crees que sucedió? Al observar el cable, vieron que había sido cortado. Pero Carolyn no fue electrocutada. La causa de su muerte tampoco fue determinada. Aunque nunca se investigó el caso, los médicos hallaron inconsistencias en la escena. En el lugar no estaba la copa de vino que había sido lavada, y la posición del cuerpo indicaba que la víctima había sido movida. La parte de arriba de su pijama y sus pantalones estaban hacia arriba respectivamente, en su cintura y pies. Fue como si ella hubiese sido movida. No estaba en una posición que concordaba con que se había caído en el suelo. Lowell recibió $800,000 por la muerte de su segunda esposa. Para los investigadores, Lowell Amos era el beso de la muerte para las mujeres a las que supuestamente amaba. El detective Henahan no creía que fuese una coincidencia. 3 de sus familiares cercanos murieron, pero nunca ha estado a menos de 8 kilómetros de ninguno de ellos cuando eso sucedió. Lowell estuvo con las 4 mujeres cuando fallecieron. Se benefició emocional y financieramente con sus muertes. Como en los otros casos, Roberta Amos ya tenía horas muerta cuando se notificó a las autoridades. Ed quería asegurarse de que ninguna de ellas recibiera ayuda. Quería asegurarse que ninguna fuese revivida, que no pudiesen ser devueltas a la vida por los médicos, ya que quería que murieran. Aunque el matrimonio de Roberta Amos tenía problemas, ella disfrutaba de éxito profesional. Poco antes de morir, había comprado una casa con su propio dinero. Su plan era divorciarse de Lowell y comenzar de nuevo. Aunque Lowell no se beneficiaría económicamente con su muerte, los investigadores creen que no podía soportar la idea de que lo hubiese rechazado. Las similitudes entre la muerte de Roberta Amos y las otras esposas de Lowell bastaron para exponerlo como un oportunista asesino en serie
que mataba por dinero o para terminar un matrimonio infeliz. Basándose en la evidencia obtenida y en su oscuro pasado, las autoridades lo arrestan por el asesinato de su tercera esposa, Roberta Amos. En las fotografías de esa noche, Roberta Mallory Amos lucía feliz. Parecía que la pasaba bien. Seguro tenía esperanzas para el futuro, pero simplemente no debió tenerlas. En el juicio, la fiscalía presentó los hechos ocurridos durante la última noche de Roberta Amos. Después de dejar la habitación de Norbert Crabtree, la pareja fue a su propio cuarto y Lowell disolvió una gran cantidad de cocaína en agua. De alguna forma pudo incapacitar a la víctima. Utilizó una jeringa para administrar la dosis letal de la droga. Luego, quizás cuando convulsionaba, la asfixió con la almohada. Luego lavó el cuerpo y limpió la escena del crimen lo mejor que pudo antes de llamar a Crabtree para deshacerse de la evidencia restante. Por su crimen, Lowell Edward Amos fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. Lowell Amos huyó de las sospechas debido a la sutileza de sus crímenes, pero su pasado y la ciencia forense al final lo atraparon. Otros asesinos tienen métodos más evidentes, pero pueden ser igual de difíciles de atrapar. El 24 de marzo de 1986 empezó como cualquier otro lunes. Los empleados de la compañía de seguros Transamerica en Tempe, Arizona, estaban en la oficina. Poco recordaban el fin de semana. Como sus colegas, Julie Ann Williams, de 46 años, fue a relajarse en la sala de descanso. Había café, pero ella prefirió tomar agua fría. Pero con un sorbo notó que algo no estaba bien. No me siento bien. ¿Voy contigo? Empezó a sentirse mal y fue al baño de mujeres. Aún no lo sabía, pero nadie podría ayudarla. Cuando Julie Williams es hallada antes de las 9 de la mañana en el baño, sufría un paro cardíaco. ¿Tiene pulso? Tiene pulso, pero está inconsciente. Voy a revivirla. Cuando los paramédicos llegaron, ella había caído en coma. Es llevada al hospital. 1, 2, 3. De nuevo. 1. Había algo en el agua. Mientras sus colegas hablaban de lo ocurrido, Diane Harry hablaba con su esposo por teléfono. Estaba más preocupada que el resto, ya que le había ocurrido algo similar unos días antes. Cuando la policía llega a investigar, el esposo de Diane Harry, Louis Harry, ya estaba allí, buscando lo que pudiera haber envenenado el agua. Todo estará bien. Pero el refrigerador no era lo único contaminado. El sargento Mike Palmer dirige la investigación. Detecté un olor en la sala. Al examinar casi todas las tazas y recipientes y envases de café, me di cuenta de que había una sustancia en casi todos ellos. En ese momento concluimos que alguien había colocado esta sustancia allí intencionalmente para envenenar a la gente. Los oficiales tuvieron suerte de que nadie más saliera lastimado. Pero Julie Williams, después de permanecer en coma, no tuvo tanta suerte. Quien hubiese colocado el veneno ahora era un asesino. Se toman muestras del veneno desconocido para su identificación. La policía buscó huellas
pero no hallan nada sospechoso. Los oficiales interrogan a los trabajadores. Diane Harry dijo que el viernes anterior se había enfermado después de tomar un trago de whisky en su casa. Ese sábado también le ocurrió lo mismo por una taza de té. Estuvo enferma todo el fin de semana. No podía salir de la cama. Y me dijo que el olor de la sustancia dentro de su casa en Phoenix se parecía mucho al olor de la sustancia que estaba en la sala de descanso. ¿Puede decirnos lo que ocurrió? Le inquietaba ser el blanco de un envenenador, por lo que llamó a su esposo cuando Julian Williams se enfermó. Señor. La policía habló con Louis Harry. A él también le preocupaba que alguien tratara de envenenar a Diane Harry. Dijo que había recibido cartas amenazadoras del novio abusivo de una mujer a la que ayudaba. Quizás era una venganza. Detective, es Louis Harry. Se pidió a Louis que buscara las cartas junto con la botella de whisky y la tetera para que fuesen analizadas. Eso fue lo Sí. que bebió. Mientras, la policía recogió las tarjetas de seguridad que cada empleado necesitaba para entrar al edificio. Sospechaban que quien hubiese colocado el veneno lo hizo durante el fin de semana. Perfecto. Un informe de la compañía de seguridad mostró que solo una tarjeta fue usada ese fin de semana, a las 10:18 de la mañana del sábado. Era de Diane Harry. Cuando le dije a la señora Harry que su tarjeta fue la única usada el fin de semana, negó haberla utilizado. Lo único que pudo decirme fue que no sabía dónde estaba y que se suponía que estaba en su bolsa, ya que la puso allí la última vez que la usó. Señora Harry, le haré unas preguntas. De hecho, la tarjeta estaba en su bolsa el lunes por la mañana cuando llegó al trabajo. Insistió en que estuvo en cama todo el fin de semana y no salió de su casa. Solo queríamos saber si usted... Hasta ahora, la evidencia apuntaba a Diane Harry. Pero ¿era la culpable o la víctima? El tiempo pronto lo diría. Mientras los detectives trataban de identificar al criminal, los científicos trataban de nombrar el veneno. Las muestras del refrigerador, de la cafetera y el envase de azúcar, junto con la botella de whisky y la tetera en la casa de los Harry, son enviadas al Departamento de Salud Pública de Arizona, donde el supervisor Jim Timmons las analiza. Él sabía que el veneno consistía en un polvo blanco de rápido efecto. Eso lo ayudó a reducir las opciones. Conseguí una lista bastante corta de venenos que pudieran haber causado los síntomas que escuché sobre el caso. En la lista estaban el arsénico, la estricnina y el cianuro. Los investigadores hicieron varias pruebas con la sustancia para reducir aún más la lista y confirmar los resultados. La sustancia desconocida se expone a una luz ultravioleta y se mide con un aparato llamado espectrofotómetro. La estricnina, como absorbe la luz ultravioleta, tendría una lectura. El arsénico y el cianuro, como reflejan la luz, no la tendrían. La sustancia desconocida apareció en el espectrofotómetro indicando que no era estricnina. Luego realizaron una prueba para detectar arsénico. Se disuelven muestras de la sustancia en ácido y se coloca un alambre de cobre en la solución. Si había arsénico en la muestra, este se adheriría al alambre y le daría un color negro. No había arsénico en la muestra. El veneno desconocido en la oficina y hogar de los Harry probablemente era cianuro. Para asegurarse, Timmons utilizó un equipo comercial para detectar cianuro. De hecho, es una prueba muy simple, pero produce reacciones químicas muy complejas. Lo que ocurre es que si hay cianuro se forma un tinte rojo y se usa una tira de papel que se sumerge en la sustancia para probarlo. Si la prueba es positiva, es porque hay cianuro presente.
Para eliminar cualquier duda, Timmons confirma sus resultados con un cromatógrafo de gases y espectrómetro de masas. La sustancia luego es sellada en un tubo de ensayo con ácido. Si la muestra tenía cianuro, formaría cianuro de hidrógeno, como en una pequeña cámara de gas. El gas fue extraído e inyectado en el aparato, que confirmó la formación de cianuro de hidrógeno. Las pruebas dieron suficiente evidencia forense para ser usada en un tribunal, si se enjuiciaba a un sospechoso. Pero Timmons no había terminado. El cianuro suele aparecer en dos formas: cianuro de sodio y cianuro de potasio. Ambos son igual de letales. Una técnica llamada fluorescencia de rayos X por energía dispersiva le permitió observar varios elementos en el compuesto. Encontró potasio. Las muestras de la oficina y del hogar de los Harry tuvieron resultados idénticos. Ambas eran cianuro de potasio. Solo el refrigerador tenía suficiente cianuro como para matar a 150 personas. El asesino había puesto trampas en ambos lugares a fin de atrapar a una sola víctima. Diane Harry o se sentía afortunada de estar con vida o trataba de encubrir su papel como la envenenadora. Es interrogada de nuevo. Interrogué a la señora Harry sobre si su esposo pudo haber tomado la tarjeta que daba acceso al edificio. Y dijo que era posible, pero hasta donde ella sabía estaba en su bolsa. Me dijo que no sabía dónde estuvo él ese sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 12:30. Si Diane no utilizó su tarjeta de seguridad ese sábado, quizás fue su esposo. Él era la única otra persona que pudo haberlo hecho. ¿Cómo alguien tomó la tarjeta? Él declaró que estuvo haciendo diligencias ese día. No podía decir su ubicación exacta en el momento en el que la tarjeta fue usada. Insistió en que el asesino era el novio celoso de la mujer a la que ayudó. Tenía las cartas amenazadoras para probarlo. Mientras las cartas eran examinadas, los investigadores vigilan los movimientos de Louis. La vigilancia los llevó a una tienda al frente del edificio donde estaba la oficina de su esposa. Pudimos encontrar a un individuo que vio a un hombre negro manejar un auto deportivo azul como el del señor Harris y que entró en el momento aproximado en el que la llave de su esposa Diane fue usada para abrir la puerta de la oficina. La oficina está por aquí, ¿no? Este era el indicio que los investigadores necesitaban para obtener una orden a fin de registrar la oficina de Louis. Él trabajaba en el departamento de deportes de una universidad. En un cesto de basura, los detectives encuentran una etiqueta de una compañía de químicos, polvo blanco en una repisa y un pequeño cuchillo de plástico con restos de polvo, que fue identificado como cianuro. El que el cianuro estuviese en su oficina no probaba que él lo hubiese colocado allí. Un abogado defensor podía decir que el envenenador había tratado de incriminarlo. Pero el siguiente hallazgo sería mucho más difícil de explicar. Había un bloc de notas en el que encontramos la versión por escrito de las cartas amenazadoras que le enviaron, las últimas amenazas. Hay que enviar esto al laboratorio. El bloc y una caja de sobres son enviados al Departamento de Seguridad Pública, donde son analizados por el experto en documentos Bill Flynn. De muchas formas, la caligrafía es más individualista y única que el ADN. Es un hecho que existen personas como los gemelos monocigóticos o gemelos idénticos que comparten las mismas características de ADN. Sin embargo, en la caligrafía forense no hemos encontrado a dos personas que tengan exactamente la misma letra. La caligrafía de las cartas es comparada con muestras de la letra de Louis Harry,
tomadas de documentos en su oficina y en el departamento de vehículos. Flynn determinó que Harry había escrito los bosquejos de las 2 cartas amenazadoras que según él le fueron enviadas. Después de perfeccionar su longitud de palabras, las escribió a máquina y se las envió. Un análisis de los sobres probó este hecho. Las cartas que Harry había mostrado fueron enviadas en sobres ligeramente defectuosos. Los sobres sin usar en la caja confiscada tenían detalles similares. Flynn aprovechó este punto débil para fortalecer su caso. Tenga. Un defecto como el que vimos en ese sobre es muy inusual. La razón es porque el defecto era tan grave que podía apagar la línea. Ellos tenían que despejar la línea para hacer los sobres y reiniciarla para eliminar ese error. Para Louis Harry, los sobres defectuosos eran especialmente incriminatorios. Pero nadie más los escribió. Fue usted. Pero no fueron la evidencia clave. Los forenses solo probaron que él había enviado las cartas. Ahora había que probar que él había cumplido con esas amenazas. Para vincular a Louis con el envenenamiento en la oficina de su esposa, los detectives debían probar que él compró el cianuro. Fueron a la compañía mencionada en la etiqueta hallada en su oficina y obtuvieron sus registros de ventas. La vendedora recordó haber vendido cianuro de potasio a un hombre afroamericano. En el recibo aparece el nombre Charles Holly. Se llama a un afroamericano con ese nombre. Le dice a la policía que nunca había comprado cianuro. Su firma no se parecía a la que estaba en el recibo. Necesito que escribas Holly. Se pide a Louis Harry que dé una muestra de caligrafía. Le pedimos a Louis Harry que escribiera Charles Holly. Él lo hizo. Y con la muestra que tenía en mi oficina y esta nueva muestra, pude identificar a Louis Harry como el que firmó el recibo. Eso bastaba para que los investigadores crearan el caso en contra de Louis Harry. De acuerdo con la teoría de la fiscalía, Louis Harry sí recibió cartas amenazadoras del novio de la mujer que se había convertido en su amante. Las cartas le dieron a Harry la idea de escribir otras amenazas y enviarlas a él mismo, implicando al exnovio. Practicó sus cartas amenazadoras antes de copiarlas a máquina. Cuando sus intentos de envenenar a Diane Harry en su casa no funcionaron, tomó su tarjeta de seguridad, entró a su oficina y envenenó todo lo que pudo encontrar en la sala de descanso. Él solía visitar la oficina de su esposa, así que sus huellas no despertaron sospechas. Pero cuando su esposa lo llamó después de que Julianne Williams fue envenenada, no perdió tiempo en ir a la oficina para dejar más huellas mientras pretendía dar ayuda. La confianza de Diane Harry en su esposo se mantuvo firme hasta el final. Durante la investigación se negó a creer que él era el responsable. Aunque no se convenció con la evidencia, para el jurado fue lo contrario. Por el asesinato de Julianne Williams, Louis Harry fue sentenciado a cadena perpetua por homicidio en primer grado y recibió otros 105 años por intento de homicidio. Cumplirá al menos 95 años. A pesar de la sentencia de Louis, Diane Harry creía que fue víctima de las circunstancias. Pero un año después, su opinión cambió cuando su hermano descubrió una caja de cianuro escondida en el ático de Harry. Por cada criminal que cree haber cometido el crimen perfecto, hay un equipo de investigadores que trata de probar lo contrario.
En Albuquerque, Nuevo México, en la mañana del 28 de marzo de 1990, James Woodward, de 6 años, llamó a su padre porque no podía encontrar a su madre. Los Woodward llevaban 3 meses separados. David Woodward le dijo a su hijo que pidiera ayuda a los vecinos. Hola, disculpe, no encuentro a mi mamá. El niño le dijo a la vecina que creía que su madre se había encerrado en el baño, pero no oía ningún sonido adentro. Ella siguió a James hasta el baño. Mi mamá estaba aquí. Llama al 911, rápido. Abrió la puerta y encontró a Deborah Hola, Woodward, Debbie. de 30 años, Debbie. sumergida en la bañera. Debbie. Había un olor a solvente en el aire. Los paramédicos y el forense acuden a la escena. La víctima no tenía contusiones o lesiones que indicaran que había resbalado. Hay una huella aquí. No había nada que indicara por qué se había ahogado. Nada explicaba el olor que estaba en la habitación. De acuerdo con el forense Sparks Vesey, la situación fue inusual desde el principio. Un adulto normal y saludable no se ahoga en una bañera con 13, 14 o 15 centímetros de agua. Buscamos una explicación para eso. En la autopsia se busca alcohol en la sangre, lo que pudo haber causado el ahogamiento. Cuando un cuerpo está mojado, puede que las heridas no se noten, pero aparecen a medida que se seca. Durante el análisis, un escalofriante hallazgo provino de los labios de la víctima. El análisis en el interior de los labios mostró lesiones allí que indicaban que se había colocado algo a la fuerza en la boca de la víctima y que los dientes lo presionaron, causando heridas en ese lugar. El caso parecía cada vez más un homicidio. No había rastros de alcohol en la sangre de la víctima, pero sí había una sustancia volátil similar a la acetona o removedor de esmalte. Se coloca una muestra de la sangre en un cromatógrafo de gases para identificar la sustancia. Resultó ser éter. Todos los tejidos de la víctima estaban saturados con esta sustancia. Éter es un líquido volátil que puede debilitar el sistema nervioso central. Dependiendo de la cantidad inhalada, puede causar mareos, desmayos o muerte por fallo respiratorio. Llegó a ser usado comúnmente en la anestesia médica, pero fue reemplazado por otros métodos más seguros. Esta sustancia es producida en el cuerpo cuando otros químicos o drogas que la víctima haya tomado se descomponen. El toxicólogo Ronald Baker no creía que ese fuese el caso. El hecho de que aparecía en todos los tejidos en concentraciones altas fue una buena indicación de que era una sustancia considerable y no una mezcla, lo que tuvo que ver con que la víctima perdiera la conciencia. La víctima tenía suficiente éter en su organismo para desmayarla, pero murió a causa del ahogamiento. Esto no fue un accidente. Mientras investigaban la misteriosa muerte de Deborah Woodward, la policía descubre que estaba separada de su esposo David. Sin embargo, compartía la casa con él hasta que pudieran venderla. Bien, sube. En un arreglo de convivencia poco común, sus 3 hijos se quedaban en casa mientras que Deborah y David tomaban turnos viviendo allí y compartiendo la custodia. Ese plan se diseñó para que los chicos tuvieran algo de estabilidad, pero la tensión entre la pareja aún era latente. Deborah tenía una orden de restricción que le impedía a su esposo acercarse a la casa mientras era su turno de vivir allí. El detective de la policía de Albuquerque, Damon Fay, quien investigaba la muerte de Deborah Woodward, no pasó por alto esos problemas. Tuve que investigar cada parte de su vida, tuve que descubrir todos los secretos que tenía.
Uno de ellos fue su diario. Fue particularmente macabro leerlo, ya que se podía ver cómo se formó su matrimonio con David, la emoción que acompaña ese cambio, la boda, los primeros años y luego su deterioro. En sus diarios, que Deborah confió a una amiga para que los guardara, ella contó el abuso físico y emocional que sufrió. Dave me abofeteó en el baño, desordenó mi ropa, rompió mis cosas. Mucha ira. Un completo infierno. Después de la separación, Deborah trató de seguir con su vida. Empezó a salir y comenzó una relación seria. Pero su esposo estaba celoso y ella temía lo que él pudiera hacer. Claro. Según el investigador Damon Fay, ella le pidió a su vecino, un oficial retirado, que vigilara su casa especialmente de noche. Y de hecho había tenido que rescatar a Deborah en varias ocasiones en las que pensó que David estaba merodeando o cuando escuchaba golpes en la noche y quiso salir a investigar. Él cruzaba la calle y veía, caminaba alrededor de la casa, así que él sabía sobre la tensión doméstica. El vecino declaró que 6 meses antes, Deborah había notado algo extraño en su auto. Él se ofreció a revisar y descubrió que David, un experto en electrónica, había colocado una grabadora en su auto que se encendía cada vez que el vehículo lo hacía. También había colocado micrófonos en la casa y el teléfono. Esto es terrible. No había ningún lugar en la casa donde pudiera ir sin que él escuchara sus conversaciones. Luego se llevaba las cintas y las analizaba, las escuchaba una y otra vez. David hacía todo lo posible para vigilar a su esposa, mientras que ella puso todas sus fuerzas en obtener una separación tranquila. Fue un tira y afloja entre la pareja, y parece que al fin alguien había soltado la cuerda. El vecino también declaró que días antes del asesinato vio a David Woodward desmantelar los sensores de movimiento que él había instalado alrededor de la casa. En ese momento no pensó nada malo, pero ahora era un dato significativo. Woodward tenía el motivo y la oportunidad para matar a su esposa, pero ¿dónde estaba el arma? Aunque se había utilizado éter para incapacitar a la víctima, fueron las impurezas en la sustancia lo que llamó la atención de los investigadores. El asesino había usado un éter impuro e industrial, igual al usado en los líquidos de arranque para autos. Como David trabajaba en un garaje, pudo haberlo conseguido allí. Si podían vincularlo a una marca de fluido de arranque con las mismas impurezas, estarían más cerca de cerrar el caso. Analizaron cada recipiente que encontraron, pero sin resultados. Me aseguraría de entrar en la noche. Mientras los investigadores se ocupaban en buscar el éter, uno de los compañeros de Woodward llama a la policía. Por favor, hay Les dijo tantas que un formas. año antes, Woodward había hablado de salirse con la suya en un asesinato al usar una sustancia volátil como el éter. Woodward afirmó que sería ilocalizable. Explicó todos los detalles, pero su compañero no le prestó mucha atención. Simplemente lo rocías y pones el pañuelo en su rostro. Basándose en ese indicio y en otras evidencias circunstanciales, la policía obtiene una orden para registrar el garaje. ¿Y dónde estuvo? Confiscan una serie de químicos, incluyendo latas de líquido de arranque de carburador. Nunca encontramos una marca que fuese idéntica, pero hallamos unas que estaban muy cerca y otras que podíamos decir que eran una posible fuente del éter encontrado en la sangre de Deborah Woodward. Pero en términos de evidencia era suficiente. David Woodward fue arrestado.
Basándose en la evidencia, la policía reconstruye el homicidio de Deborah Woodward. La víctima tenía el hábito de tomar un baño en la noche después de acostar a los niños. Mientras se preparaba para tomar el baño, David usó su llave para entrar en la casa. Ya había desmantelado los sensores de movimiento, así que pudo entrar en el patio bajo la protección de la noche. En la casa, empapó un paño con el líquido de arranque, sometió a su esposa y causó las marcas vistas en la autopsia. Mientras la víctima yacía inconsciente, David metió su cabeza debajo del agua. Pensó que el éter se evaporaría y con él toda la evidencia del crimen. La verdad del asunto es que los muertos cuentan sus historias si hay un equipo competente de investigadores forenses, incluyendo a la policía, los técnicos que toman las muestras y el laboratorio que analiza esas muestras. David Woodward recibió cadena perpetua por asesinato y 9 años adicionales por robo agravado al haber entrado a la casa y golpeado a su esposa. Ningún veneno es perfecto. El líquido más transparente o el polvo más fino pueden dejar rastros a su paso. Y aunque la víctima al principio no tenga marcas, la ciencia puede revelar cómo ocurrió la muerte y poner al envenenador ante la justicia.